bienvenida a esta tercera sesión de sus cursos. Vamos a iniciar entonces. ¿Quién va a querer iniciar? Conmigo se encuentran la doctora Susana y la doctora Katy. Aquí se las enseño para que vean que no son de mentiras. Aquí están, la cámara está muy hacia allá, se ve un oso de peluche, permítanme. Ahí está. Bueno, entonces vamos a iniciar, si les parece bien. Yo voy a estar manejando los chats y las participaciones, entonces, pues iniciamos. Adelante. Ok, bueno, inicio. En esta sesión vamos a comentar sobre hacia nuevos paradigmas en educación. En las anteriores videoconferencias, bueno, hemos platicado acerca de la definición de un paradigma. La semana pasada estuvimos comentando sobre los paradigmas, cómo han sido los cambios, las evoluciones de un paradigma a otro. Comentábamos de la pedagogía tradicional, de la pedagogía humanista, y cómo se visualiza el docente ante un paradigma tradicional, ante un paradigma humanista. Vimos la conceptualización también del docente, del estudiante, de las metas de educación, de las evaluaciones. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre cómo ha sido el cambio, cómo se dan esos cambios y cuáles son los factores que inciden también en esos cambios. Comentábamos también que, bueno, la educación responde a diferentes hechos políticos, sociales, económicos, culturales, y que por ende el cambio de paradigma responde también a ese tipo de condiciones. Dentro de esas condiciones están las socioeconómicas. Pero bueno, para hacer un cambio de paradigma, digamos, dentro de nuestra labor, primero tenemos que reconocer que hay una necesidad de hacer un cambio de paradigma, y es como un primer paso para esa transformación, ¿no? Probablemente empecemos con las resistencias de cómo hemos venido manejando nuestra práctica docente, y cuando nos presentan un modelo educativo nuevo, pues sí cuestionamos, ¿no? Cuestionamos desde los fundamentos teóricos, la aplicación, y bueno, a veces empezamos con las resistencias de cómo, para qué voy a cambiar, o qué beneficios va a traer, o cómo va a generar el aprendizaje de los estudiantes, genera incertidumbres, ¿no? Que bueno, ya con la puesta en práctica vamos reconociendo esas situaciones que cuando llevamos a la práctica el currículum formal, se presentan esas situaciones ocultas o parte del currículum oculto, y que es cuando contestamos todas estas interrogantes cuando estamos haciendo un cambio de paradigma, ¿no? Y bueno, para iniciar, dentro de los paradigmas tradicionales, anteriormente era la transmisión de conocimientos. Mucho tiempo se trabajó así, y en su momento fueron adecuados, respondía a las necesidades de la sociedad en ese momento. Pero bueno, hoy en día se habla acerca de los valores, del holismo, de formar a los estudiantes para la resolución de problemas, para la toma de decisiones, y también en concordancia con el aspecto económico y con la industria, ¿no? En el sentido del nivel superior, se busca formar estudiantes que, pues al egresar, tengan empleo, ¿no? Que la industria contrate ese profesional que está necesitando en los ambientes laborales. Y bueno, en el plan de estudios, cuando se hace un rediseño de un plan de estudios, tiene que ver el paradigma en el que está sustentado. Para los planes de estudio, si ustedes han revisado cada uno su plan de estudio, bueno, está organizado de tal forma que maneja las 4 fases de un diseño curricular. El diseño curricular es un proceso que tiene como por objeto de estudio el currículum, ¿no? El currículum conceptualizado en el sentido de un plan de estudio, que un plan de estudio es una trayectoria escolar. Y bueno, el diseño curricular se encarga de elaborar el currículum a través de diferentes fases. En primera, bueno, el diseño curricular tiene una fase de diagnóstico, que primero, bueno, se necesita saber en cuestiones profesionales, universitarias, qué tipo de profesionista se requiere hoy en día, cuáles son las habilidades que debe desarrollar a lo largo de su carrera en la parte de acción del conocimiento. También, una vez que se aplican también encuestas a los empleadores, se empieza a diseñar un perfil de ingreso y un perfil de egreso. Posteriormente, bueno, el modelo o el paradigma que actualmente rige los procesos educativos también se deben de plantar en ese modelo educativo, y el perfil de competencias, ¿no? Que al egreso, qué es lo que se requiere o qué es lo que va a desarrollar en el ámbito laboral.
Entonces, bueno, dentro de esta planificación del diseño curricular, bueno, sigue lo que es la implantación del currículum, que es lo que, ahí entra lo que es la puesta en práctica de esta operatividad, y es donde están esos cambios de paradigmas. Por ejemplo, en el 2000 se llevó a cabo un cambio en la universidad en donde laboro, y anteriormente estamos en un modelo rígido. Cuando entra en el 2000 el cambio del modelo educativo integral y flexible, también entra un cambio de paradigma hacia modelos constructivistas y por competencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, los docentes que iban ingresando, se les facilitaba la aplicación, la forma de la operatividad. Los docentes que ya tenían bastante tiempo trabajando esos modelos tradicionales y rígidos, sí les costó evolucionar o transformar esa práctica educativa, ¿no? Porque lo que mencionábamos, que una de las situaciones para poder hacer un cambio de paradigma dentro de la praxis docente es el reconocer que hay una necesidad de un cambio, porque va a responder a lo que en la actualidad se está pidiendo de lo que se está formando en los estudiantes. Y bueno, por último, dentro de esas fases de diseño curricular está la evaluación, que la evaluación se da a través de los empleadores que dicen sobre los egresados, que los propios estudiantes que opinan de su plan de estudios, los egresados también es importante esa voz. Y bueno, también dentro de los cambios educativos que hemos presenciado a lo largo de toda nuestra trayectoria, pues están esas condiciones socioeconómicas. Dentro de las condiciones socioeconómicas es que nos damos cuenta que tenemos una variedad de estudiantes, ¿no? Los estudiantes, por ejemplo, en el nivel universitario, ya tenemos de diferentes edades, ¿no? Ya no están estudiantes que egresan de la preparatoria de 18 años. Ya tenemos una universidad, ya tenemos estudiantes que egresan de la preparatoria, que ya tienen otra profesión, que quieren cursar otra licenciatura, que son trabajadores, que también tienen hijos. Entonces tienen otras responsabilidades que generan un cambio de paradigma, ¿no? Esos estudiantes ya no podemos trabajar en esa misma línea, ¿no? Sino que hay que brindar otros espacios, otros momentos para que el estudiante pueda transitar en esa, digamos, formación universitaria, ¿no? Entonces, bueno, ese cambio de paradigma también tiene que ser adecuado a esas necesidades de los estudiantes y esas características que vemos ya diferentes. Por ejemplo, las universidades, en nuestro caso, tiene como 38 años que se creó el sistema de enseñanza abierta, que es un sistema no escolarizado y que también está apuntando a la educación en línea en algunas experiencias educativas. De hecho, en la universidad no tenemos muchas licenciaturas en línea, creo que solamente hay 2, pero se está tratando de trabajar unas experiencias en línea. En el sistema de enseñanza abierta, bueno, el plan de estudios que se rediseñó ya está enfocado en ese paradigma de trabajarlo a través de brindarle al estudiante más opciones para el cursado de experiencias educativas o materias, que no solamente se quede en lo tradicional, en lo presencial, que el estudiante vaya, que tenga una cátedra del docente por 5 horas y que al término de las 5 horas él se vaya a contar para su casa y que al siguiente sábado regrese y esté solo 5 horas ahí sentado y escuchando, no. Ahora con este nuevo asunto del cambio de paradigma, dentro de lo que se ha trabajado es, bueno, brindar otras opciones, ¿no? Tanto brindarles experiencias educativas que si las quieren cursar en presencial, porque también tenemos estudiantes que mencionan, yo prefiero lo presencial, lo más tradicional, y tenemos docentes que siguen trabajando ese paradigma que les ha costado y poco a poco han ido incluyendo esa integración de tiempo, pero aún así, por lo regular, siguen trabajando de esa forma. Pero también tenemos docentes que tienen más de 30 años y están integrando ya las TICs a su forma de trabajo como un medio de apoyo, ya usan una plataforma institucional. Y también tenemos los docentes que ya están más empapados con la tecnología y que están brindando a los estudiantes la oportunidad de no ir en la semana, no ir el sábado, pero sí cursarlo, así como lo estamos haciendo nosotros aquí en esta especialidad, ¿no? Entonces, bueno, esta forma de brindarle un abanico de oportunidades de cómo cursar una experiencia responde a ese cambio de paradigma que que se ha estado trabajando y tratando de responder a esas condiciones de los estudiantes que tenemos y que sabemos que bueno, varía, ya tenemos de diferentes edades, diferentes condiciones socioeconómicas. También otra de las situaciones que hemos visto en este asunto es que, bueno, ya las universidades tratan de relacionar los contenidos con lo que quiere la industria, ¿no?
que también, por otra parte, otros autores han criticado esta forma de trabajar de las universidades y que genera que, bueno, estudiantes más como robotizados o mecanizados, ¿no? Por así decirlo, y que deja de lado el aspecto valoral o el axiológico. Hay un autor que mencionaba que a veces por preocuparnos tanto en la formación teórica, olvidamos esta parte y vulgarizamos a los estudiantes, ¿no? Entonces mencionaba que, bueno, tenemos que hacer el asunto de que sea integral, que sea holista este aprendizaje. Ya mencionábamos que en los otros paradigmas cómo se han ido trabajando, ¿no? Y que, bueno, en la actualidad se pretende que sea integral esa formación. También mencionábamos que el maestro Seji platicaba hace 8 días sobre la integración de las TIC y cómo ha sido el trabajo del diseño instruccional, que aunque no hay una teoría que hable en sí de qué es un diseño instruccional, pero sin embargo tenemos como pautas para desarrollar el diseño instruccional y que podemos hacer uso de las TIC para trabajar los procesos de aprendizaje, que eso es también dentro del cambio de paradigma. Y digamos, no solamente enfocarnos en los contenidos, ¿no? Sino darle pues esa como parteaguas, ¿no? A la educación con el uso de las tecnologías y que bueno, también esto genera otro asunto no interesante, ¿no? Porque ahora el estudiante ya no espera que el maestro le dé la cátedra, ¿no? Sino que tenemos estudiantes también que son autodidactas, ¿no? Tenemos el otro extremo de los estudiantes que esperan la información y que se acostumbran a lo tradicional porque sí han cursado. Pero también tenemos el otro extremo de estudiantes que ya no requieren la cátedra del docente o esperar a que tengan una clase porque ya tienen a la mano pues, la tecnología, ya tienen internet, que dentro de el artículo que leímos, bueno, también están estos métodos que mencionan que el aprendizaje también o el proceso se da a través de 4 métodos, que puede ser por correo electrónico, que, bueno, mencionan un poco lo que fue la educación a distancia, y también a través de internet, a través de las tablas de aviso o a través de teleconferencias que también se han utilizado y que han sido una buena opción para el aprendizaje. Entonces, bueno, también nos damos cuenta de ese tipo de situaciones, ¿no? Que hay que aceptar que hay estudiantes que ya no esperan a que el docente de todo, ¿no? Sino que ellos ya llegan con algo de información y entonces, bueno, empieza la discusión o el trabajo en plenaria dentro de los ambientes educativos. Y que, bueno, eso enriquece también los procesos. Anteriormente, bueno, los modelos donde el docente era el que tenía el conocimiento, que no se permitía tanto como la discusión de una temática, bueno, eso ya ha evolucionado a que ya se tenga pues más apertura por parte de los docentes de considerar las opiniones de los estudiantes y considerarles importante para el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos que pensar en ese tipo de estudiantes que tenemos. Y bueno, también es cierto que tenemos estudiantes que manejan muy bien las herramientas tecnológicas, ya lo hemos platicado, pero también hay estudiantes que ese uso de tecnología también investigan qué tanto le dan ese uso académico. Hay estudiantes que sí le dan uso académico, pero hay estudiantes que a veces no le dan un uso tan académico, ¿no? Pero también eso es como parte de las tareas del docente, pues enseñar de alguna forma, ¿no? Cómo podemos discernir de la información que es, digamos, viable o es objetiva a información que en vez de apoyar el proceso puede desinformar a los estudiantes. Pero bueno, esa es una apuesta que se le da a lo que es la tecnología dentro de estos cambios de paradigma que ya lo hemos venido platicando y que responde también a este modelo por competencias. Este modelo por competencias maneja diferentes competencias, están las competencias generales, las competencias genéricas y las competencias profesionales. Y bueno, hay que también como docentes identificar cuál es una y cuál es la otra con los que vamos a trabajar con los estudiantes y también el curso que nosotros desarrollamos a qué competencias están respondiendo. Por ejemplo, mi compañera Katy les hablaba acerca de cómo planear un curso, ¿no? La planeación de un curso, pues bueno, no es así como que lo que se me ocurra, sino hay que leer en a qué área de conocimiento pertenece ese curso, ¿no? Si es un área de investigación filosófica o de la disciplinaria, si ese curso a qué parte de las competencias va a aportar en el desarrollo. Tenemos también que ver el tipo de modalidad en la que está enfocada, cuántas horas teóricas, cuántas prácticas, el tipo de evaluación, qué tipo de evaluación se está desarrollando
y las estrategias de enseñanza-aprendizaje que nosotros vamos a aportar ahí, ¿no? Que es lo que ustedes diseñan en una planeación de un curso, ¿no? Y que, bueno, es una guía, pero también mencionamos que debe de ser flexible ante las situaciones que se presentan cuando estamos poniendo en práctica, pues, este tipo de, digamos, de información o desarrollando, facilitando el conocimiento. Pues es importante la flexibilidad también en este asunto. Pero bueno, no perdernos de los saberes teóricos, heurísticos y axiológicos. Y bueno, por último, ya para casi concluir. Y bueno, el trabajo de estos cambios de paradigma también es interesante porque es un trabajo también de colaboración entre docentes y estudiantes. Hace 8 días mencionamos que el asunto de las bitácoras, que es como una estrategia como más de un paradigma como humanista, el conocer cómo se sintió, qué aprendió y qué pasó, y que aparte hace la reflexión, genera la reflexión en los estudiantes. Bueno, propicia también que nosotros podamos utilizar diferentes estrategias. Creo que siempre es importante platicar con los estudiantes dentro de los ambientes para saber qué se les facilita más, porque sabemos que, bueno, dentro del ambiente educativo, pues los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje, ya sea visual, auditivo, kinestésico. Y bueno, por eso el cambio de paradigma también está en concordancia con los estudiantes y conocer a través de ellos sus necesidades y entre todos, bueno, generar los ambientes propicios para favorecer el proceso escolar. Y también mencionaba algo muy interesante el texto, les voy a leer la premisa aquí que decía: lo enseñado ya no dependerá del interés disciplinario del profesorado, sino de lo que los estudiantes necesitan aprender. Y bueno, tratar de esa situación y conocer que ya vamos hacia esa situación de que tenemos que considerar al estudiante en este asunto. Su patrón número 1 debió de haber determinado el correcto y complementar y pedirle, hacerle una retención. Por último, ya para terminar con este tema, en cuanto a lo que es el cambio de paradigma y como reto también que nosotros tenemos y cómo las tecnologías están también ahí permeando hacia este cambio de paradigma y integrarlas a nuestra praxis docente como un medio de apoyo didáctico. También mencionaba algo bien interesante el texto, ¿no? Que también no perder de lado la deshumanización a través de la tecnología, ¿no? Sino que generar pues este tipo pues de calidez, ¿no? Aunque no sea presencial, pero que sí sea a través de estas herramientas. Por ejemplo, se quiso en esa especialidad trabajar por medio de una videoconferencia, porque bueno, ya que no nos conocemos de manera presencial, pues al menos a través de este medio y que bueno, de alguna forma nos acerca, ¿no? Nos acerca y aparte enriquecemos el proceso porque ustedes también opinan, porque aparte de trabajar en los foros, aparte de entregar sus evidencias, bueno, podemos estar conversando a través de este medio y bueno, facilita tanto digamos, esa calidez, ¿no? Que podría faltar si no tuviéramos estas videoconferencias y probablemente nada más se hubieran conocido por la fotito y de repente por alguna de las retroalimentaciones que les damos, ¿no? Bueno, entonces, bueno, tenemos que empezar en este asunto de que estamos, bueno, ya en un cambio de paradigma, que los cambios a veces son abruptos cuando se da ese cambio de paradigma. Es cierto que cuando apenas estamos ahí conociendo uno, pum, nos llega el otro, ¿no? Y que, bueno, a veces ha sido criticado porque las reformas educativas que a veces nos hacen o se hace al plan de estudios a veces, pues no son personas que son pues empapadas de los procesos, ¿no? O que están cara a cara con este asunto de los ambientes, pero sin embargo nos dan la pauta para trabajar, hablando del nivel básico y del medio superior, porque en superior es distinto, como somos autónomas las universidades, entonces nosotros sí tenemos como el beneficio de opinar sobre nuestro plan de estudio, sobre lo que necesitamos, cómo queremos desarrollarlo y qué tipo de profesionista vamos a formar para que al egreso responda a una necesidad en la realidad social. Entonces, bueno, una de las ventajas de los niveles universitarios es eso, es que nosotros podemos aportar desde nuestra formación, desde nuestra visión y desde nuestra experiencia, qué es lo que se necesita en esa formación universitaria. Y bueno, creo que eso es.
todo por mi parte y bueno, cedo el uso de la voz a mi compañera Katy porque a veces ya no le damos mucho chance, entonces por el día de hoy concluyo. Gracias. Pues no, fíjate que no voy a arrebatar la palabra porque tengo el control. Por otro lado, ya me dijeron que no me quieren ir a mí, pues ni modo. Esto no es una democracia, es una dictadura. Solamente para contestar una duda que tenía Iseli, que en relación a cómo sabemos si un estudiante puede o no tomar un curso, por ejemplo, en educación a distancia en línea. Hay algunos instrumentos para poder hacerlo, pero no hay nada, digamos, bien establecido. Son intentos de algunas universidades para poder definir este tipo de competencias, pero uno puede hacer su instrumento. ¿Cómo? Preguntándole a los estudiantes principalmente las diferentes variables: conectividad, infraestructura, estilos de aprendizaje, posibilidades o medios para llevar a cabo eso. Entonces, yo, por ejemplo, cuando tomo la decisión en mis grupos, hago esas preguntas: si tienen acceso a internet, si tienen computadora, si tienen horarios para hacerlo entre semana, ¿no? Entonces, ya haciendo ese tipo de preguntas, tú puedes ir determinando qué tipo de modalidad es la que puede ser para los estudiantes. Insisto, hay algunos instrumentos, nada, digamos, de manera oficial o aceptado por algunas de las organizaciones internacionales o nacionales, pero no es tan complicado hacerlo. Ahora sí le cedo la palabra a la doctora Katy para que platique con ustedes. Esta semana nos toca el tema de estrategias para diseñar o planear un curso y nos vamos a enfocar concretamente en cómo se elaboran las clases virtuales. Un tanto porque yo sé que todos ustedes tienen pues mucha experiencia docente en los diferentes niveles y pues nuestra especialización para la docencia en la multimodalidad educativa pues nos requiere tener mayor conocimiento, como ya lo dijo mi compañera la doctora Susana, pues de este nuevo cambio de paradigma que ha resultado ser pues un tanto abrupto, pero pues que no podemos dejarlo pasar y no podemos ignorarlo tampoco. Me gustaría leer primero, bueno, nos vamos a empapar un tanto en el concepto de estrategia y vamos a hablar básicamente de las estrategias orientadas hacia la educación a distancia en esta ocasión. Les quiero leer la definición de estrategia didáctica. Dice, se define a las estrategias didácticas como un sistema de acciones o conjunto de actividades del profesor y de sus estudiantes, organizadas y planificadas por el docente con la finalidad de posibilitar el aprendizaje de los estudiantes. Entonces, bueno, para la elaboración de las clases virtuales, bueno, en un primer momento, y bueno, pues quiero también compartirles, tengo ya por lo menos 8 años trabajando con el maestro Zahid en estos ambientes, en el diseño instruccional de objetos de aprendizaje y de cursos en línea. Y nos tocó hace muchos años estar en un diplomado de la ECUESAT. Entonces, pues me ha tocado estar en los dos frentes. Me ha tocado estar como facilitadora y me ha tocado estar como estudiante también. Entonces, bueno, primero que nada es importante reflexionar antes de cada clase, o sea, para ver cuál es el proceso de planificación que vamos a tomar. La planificación requiere de una serie de, ¿cómo explicarlo?, de decisiones respecto a qué estrategias vamos a implementar en cada sesión. Esto normalmente es sistemático. Hay que pensar cuáles son los recursos, cuáles son las actividades, cuáles son los materiales y de qué manera vamos a articular todo esto para que nuestros estudiantes puedan cumplir su logro de aprendizaje. Existen 3 momentos que
que es el inicio, el desarrollo y el cierre. Yo les voy a comentar un poquito acerca de estos 3 momentos. El inicio, pues lo primero que hay que tener claro es que hay un objetivo de la clase, ¿no? Entonces, eso es lo que nos va a regir de entrada. Con este objetivo queremos saber qué es lo que pretendemos que nuestros estudiantes logren. O sea, tenemos que tener claridad en este sentido. Debemos de tener una estructura para esta clase, o sea, de qué manera, cómo vamos a lograr que ellos alcancen este objetivo. Otro punto también muy importante que no podemos dejar de lado es el aspecto emotivo en este tipo de modalidad. Ocurre que me ha pasado también que he estado en cursos virtuales donde pues el facilitador te tiene en el abandono completo. Acá yo veo que pese a que es un grupo muy numeroso, pues logramos tener algún tipo de interacción vía mensajes, más tardado, más rápido, pero estamos interactuando frecuentemente con todos ustedes y aunque son muchos, bueno, pues ya los reconozco en su foto de perfil, en el video también. Entonces, sí es muy importante que ustedes sepan que una facilitación en línea bien llevada puede llegar a un índice de deserción bajo, que es lo que esperamos cuando iniciamos con un curso virtual. El acompañamiento es determinante y es muy importante también. Otra cosa que también forma parte de esta parte de inicio es que tenemos que revisar cuáles son o tratar de medir un tanto los conocimientos previos de los estudiantes. Y después tratar de articularlo con los nuevos temas. También la segunda parte, que es el desarrollo, que es la parte más extensa en una clase, es el momento de mayor duración, es tener claro que debemos tener la presentación de un tema central. Es importante siempre hacer un correcto encuadre en cada clase. También es importante manejar algún tipo de ejemplos. Para los ejemplos no siempre tienen que ser tan rígidos, ¿no? Aquí tenemos al maestro Zahid, que es una persona muy creativa para dar distintos ejemplos en las videoconferencias, lo cual lo hace más amable, menos rígido. También tenemos que poner en práctica lo aprendido, es decir, tenemos que verificar que los estudiantes estén aprendiendo. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, pues mediante las evidencias, ¿no? También, en cuanto al cierre de nuestras clases, ya que estamos llegando al cierre, vamos a destacar pues lo más importante. Vamos a hacer un pequeño recuento de las ideas principales de la parte medular. Vamos a dar indicaciones sobre las tareas, sobre las evaluaciones, recomendaciones para las mismas, pues ser muy específicos en cuanto a la evaluación, a las rúbricas. También otra cosa que es importante, que es que
durante el cierre no debemos retomar ni por equivocación ningún tema nuevo, ninguna idea nueva, porque esto se puede prestar a una dispersión por parte de los estudiantes. También debemos tener presente siempre que en la planificación hablamos de un triángulo. El triángulo es profesor, estudiante y contenido. Y bueno, tenemos que las estrategias, actividades y contenidos, o sea, están en todo momento íntimamente ligadas con el objetivo de aprendizaje. Se requiere adoptar pues las secuencias más efectivas. Pues los cursos a veces suelen ser o más teóricos o más prácticos, y como, bueno, pues ya lo hemos comentado mucho, pueden ser presenciales, semipresenciales o en línea. Ahorita estamos hablando más concretamente sobre lo virtual, ¿no? También, otra cosa que es importante es que pues hay que tener un equilibrio, ¿no? De pronto algunos han comentado que en mi curso hay mucho reporte de lectura. Entonces, también para la parte virtual, pues hay muchísimas páginas con múltiples herramientas para pedir, dependiendo del nivel educativo en donde demos un curso, una clase, pues mapas conceptuales, infografías, lluvias de ideas, collage, bueno, etcétera, etcétera. O sea, tenemos ya páginas de más de 100 herramientas gratuitas que son bastante amables, y tener en consideración siempre en el ámbito virtual que no todo, pero muchas cosas ya se encuentran en el YouTube. Entonces, hay tutoriales para la mayoría de las aplicaciones cuando algo no esté muy claro. También es importante considerar el horario de nuestra clase. No puede ser, o no se debe proponer a veces para las clases presenciales, concretamente matutinas, bueno, actividades que sean como muy teóricas, o en el caso de las videoclases, pedagógicamente ninguna videoclase debe tener más de 15 minutos porque se cae la atención del estudiante. Entonces, debe ser como muy concreto. Y también, de preferencia, a la hora de que decidamos utilizar alguna clase en video, pues es mejor escribir un guión y así pues respetar el tiempo estipulado y que no pase de los 15 minutos. También es importante, al igual que en toda clase presencial, debemos estar actualizando contenidos de forma permanente, bibliografía actualizada. Sí, bueno, hay libros que son como Biblia, como el Papalia, no sé, como el Sampieri, pero siempre hay bibliografía nueva. En las bases de datos tenemos muchísimos artículos arbitrados que pues son de gran utilidad. También debemos tener en consideración cuáles son los intereses que tienen los estudiantes, ¿no? Ponernos a veces un poco en el rol del estudiante, de cuáles son sus necesidades. Como lo comentaba mi
mi compañera, tampoco podemos perder de vista que cada estudiante tiene su propio estilo de aprendizaje. También, pues la planificación dependerá mucho de cada profesor. Cada experiencia educativa es diferente. Yo lo he comentado, las experiencias educativas del área de investigación, los estudiantes llegan con cara de terror y están tiesos, y ya hasta como la segunda, tercera sesión es cuando ya se van relajando y van aceptando con mejor ánimo el método científico. En tanto que hay otras experiencias educativas que son más humanísticas, que crean en los grupos una sinergia bien diferente. También es importante tener en cuenta qué es lo que quiero que mis estudiantes aprendan, cómo quiero que aprendan, cómo espero que logren estos aprendizajes. También de pronto pienso, cuando nos tocó estar en el diplomado de ECUESAC, nos apoyábamos mucho con los foros, pero teníamos 3 tipos de foro. Teníamos un foro de presentación, donde cada uno subía su foto, se presentaba para interactuar con sus demás compañeros. Había otro foro que era de dudas, donde el facilitador y entre ustedes mismos se retroalimentaban las dudas. Y un último foro que se llamaba la cafetería, que era para que los estudiantes pudieran interactuar. Ahora ya me ha tocado que pues hay un solo foro y que pues es como más académico, pero de pronto esta parte como más flexible, como más humanista, pues no está alejado de lo académico también. También me gustaría leer una participación precisamente del foro de nuestro querido maestro José Luis Molina Ramírez. Cito: la planificación de la clase es un compromiso de los docentes que atienden estudiantes con diferentes estilos de aprendizaje, por lo que se debe considerar previamente un diagnóstico de sus motivaciones, de estudiar sus necesidades, de su realización profesional, su cultura y forma de pensar sobre la realidad que se está viviendo, así como también detectar su estatus social y qué metas personales de grado superior quieren lograr en una profesión. Es una buena participación del maestro Molina Ramírez. Y no sé si quieran hacer algún comentario acerca de todo esto de la planificación de las clases virtuales, si han tenido que realizar alguna, si se les ha complicado, qué parte se les ha complicado. Bueno, en lo personal tengo la oportunidad de trabajar en la Universidad Latina de México en una modalidad que tienen ellos de licenciaturas ejecutivas. La licenciatura ejecutiva, como la tienen planeada, es 50% presencial y 50% a distancia. De hecho, un poquito más a distancia, que tiene como un valor del 60. Okay. Y ahí utilizamos el módulo para todo lo que tenga la parte virtual. Yo la diferencia que le veo de que sea 100% virtual es que en la clase presencial los alumnos tienen una gran oportunidad con nosotros y yo con ellos de identificar todas esas carencias de conocimiento. Y ahí aclaro muchas dudas. Cuando he tenido la oportunidad de que sea 100% virtual, no me queda la sensación de que el alumno realmente, ¿cómo le podemos llamar? Se logren los aprendizajes. Sí, se logra el aprendizaje efectivo. Y pienso que no se logra cuando es 100% virtual.
para mí funciona mucho la clase virtual para ambientes de actualización, por ejemplo, donde ya la persona que está tomando la clase, pues ya sabe de qué se trata, ya conoce conceptos, ya conoce definiciones, ya conoce de su vida profesional todo lo que se puede en una clase virtual. Para un aprendizaje totalmente nuevo para el estudiante, pienso que sí sería bueno reforzarla con algo presencial, por lo menos para aclarar dudas. La otra sería una de las estrategias que he estado leyendo ahí, que fue un trabajo bastante bueno, el de la Universidad de La Salle, que nos subió la doctora, por cierto, del foro virtual, de la videoconferencia. Pienso que eso también ayuda mucho para aclarar esas dudas. Sí estoy de acuerdo con la clase virtual al 100%, pero pienso que para cosas de actualización, para un alumno donde es totalmente neófito en el tema, pienso que sí sería un poco complicado lograr una eficacia o una eficiencia en la transmisión del conocimiento. No sé qué piensen, o a lo mejor estoy equivocado. Yo contesto. No es realmente que esté uno en lo cierto o en lo equivocado. O sea, tenemos que saber que la educación a distancia empieza en el siglo pasado, pero la educación a distancia en línea empieza hace 20 años, es decir, no tenemos mucho tiempo con ella. Ha habido diferentes estudios y diferentes investigaciones sobre si la gente aprende o no en educación a distancia. El problema con estas investigaciones es que se centran principalmente en variables que tienen que ver con los accesos a las plataformas. Entonces, yo no puedo decir que los accesos a las plataformas o que la gente no deserte realmente analice los aprendizajes. Entonces, no tenemos ahorita una certeza teórica y real y evidencial de si sí o si no. Claro, hay más evidencias que se cargan a que la gente sigue y empiece a utilizar más la educación a distancia en línea. Y no solamente para cuestiones de actualización, sino para otro tipo de cuestiones. Aquí lo importante es ver que nosotros lo estamos viendo desde nuestra perspectiva, desde nuestra idiosincrasia, desde nuestro paradigma. Nosotros que nos formamos en un ambiente de aprendizaje sin tecnologías. La gente que viene detrás con nosotros y en este choque cultural que se está dando, ya está acostumbrada a las tecnologías, ya está mediada por ellas, ya aprende de ellas y con ellas. Entonces, tal vez podemos decir eso para nosotros, sí nos cuesta un poco más de trabajo, por ejemplo, aprender temas nuevos con tecnologías, pero no está definido totalmente. De hecho, se empieza a ver una tendencia más. Los famosos MOOC, que hay diferentes plataformas para hacerlo y que muchas universidades ya a nivel internacional están participando, como el MIT, como Harvard, etcétera, te está teniendo muy buen funcionamiento y muy buena respuesta justamente por lo mismo. Porque se están dando cuenta que la educación mediada por tecnologías y que la educación a distancia en línea está generando la adquisición de competencias y que las gentes puedan formarse. Insisto, creo que esto tiene que ver mucho con el aspecto cultural, pero principalmente en cómo aprendemos. Si yo soy una persona que está acostumbrada a aprender de manera presencial, pues obviamente voy a preferir lo presencial. Si yo he tenido experiencias que me han llevado al aprendizaje mediante la inclusión de tecnologías, sea semipresencial o sea a distancia en línea, entonces eso va a ir variando. Por ejemplo, ustedes piensen, ¿cuándo fue la primera vez que tomaron un curso a distancia en línea? Y por otro lado, también hay que pensar en los diseños instruccionales de esos cursos. Hemos tenido un atasco en cuanto al diseño instruccional de los cursos desde hace como 10 años. Se sigue manteniendo ese mismo tipo de diseño instruccional y las tecnologías no nos han permitido todavía migrar a lo que realmente necesitamos actualmente, que son ambientes interactivos digitales de aprendizaje. No podemos hacerlo. Seguimos trabajando con LMS y muy pocas ocasiones con CMS, que los LMS son las plataformas como las que vemos, en donde solamente subimos contenido organizado y de ahí se desarrollan las estrategias de aprendizaje. Los CMS, que hay muy pocos, son aquellos en los cuales uno puede construir su curso en la plataforma teniendo una biblioteca de diferentes medios y entonces poder facilitar esos procesos de aprendizaje. Pero aún así, esos ya se quedaron cortos. Ahorita estábamos hablando en el chat sobre las estrategias didácticas lúdicas. Ese, por ejemplo, es uno de los temas que yo he estado estudiando desde hace más o menos 20 años y en donde la conclusión a la que estamos, bueno, va a varias conclusiones, pero una de las cosas que es importante es que los ambientes lúdicos en los medios didácticos proporcionan aprendizajes más significativos que los ambientes tradicionales o convencionales. Entonces, cuando nosotros conjuntamos un ambiente lúdico más un ambiente digital, generamos flexibilidad y favorecemos los aprendizajes significativos. Entonces, ahorita muchas de las personas que apenas están en la primaria, en la secundaria, etcétera,
ya trabajan con competencias colaborativas para la resolución de problemas, pero en aspectos lúdicos. Sin embargo, nosotros no las estamos integrando. Nosotros apenas empezamos a trabajar en las universidades lo individual y si bien nos va lo grupal, ni lo cooperativo ni lo colaborativo, ¿sí? Habría que regresar un poco más a esa teoría para que lo podamos entender. Entonces, el juego en sí puede ser individual o puede ser cooperativo o colaborativo. Entonces, cuando nosotros queremos desarrollar ambientes digitales de aprendizaje, nos vamos a topar con una realidad. Las tecnologías no están diseñadas para eso. ¿Por qué? Porque las universidades no se están preocupando por desarrollar sus propias tecnologías. Somos consumidores de tecnologías. Por ejemplo, esta herramienta que tenemos aquí, que es Zoom, se generó y esta herramienta se genera no para las empresas, se genera, digo, no para las universidades, se genera para las empresas. Y nosotros estamos haciendo lo mismo que con la ofimática. Tomamos esas herramientas y entonces las traducimos para que se pueda dar un aprendizaje. Pero no están diseñadas por universidades, no están diseñadas para los diferentes tipos de aprendizaje, no están diseñadas para los diferentes tipos de enseñanza. Entonces, por eso es que nosotros tenemos esas dudas si realmente la educación a distancia en línea puede servir o no. No es que se esté bien o que se esté mal, es que no hay suficiente información para poder decir con certeza que sirve o que no sirve. Es decir, los modelos instruccionales están cambiando, las tecnologías están cambiando. Pero una cosa es cierta, la tendencia a estudiar en educación a distancia en línea es cada vez más amplia, ¿no? Yo en lo personal considero que todavía no estamos en esa época de generar en nuestros estudiantes, y coincido un poco ahí con ustedes, en generar programas completamente a distancia en línea para las personas que no pueden acceder de una forma u otra a la universidad. Es decir, si yo tengo un estudiante que está en mi ciudad o está en mi estado, puedo hacer ya una cuestión semipresencial o una cuestión mediada por tecnologías. La educación a distancia en línea es para aquellas personas que no están o no pueden físicamente acudir de ninguna forma a una universidad o a un lugar de educación. Esa es la definición de la educación a distancia en línea. A la educación a distancia, perdón. Y cuando la pones en línea, el problema será que, por ejemplo, aquí nosotros decimos, híjole, pues eso ya se rompió. O aquí no, porque cuando entramos en la plataforma de la UG ya estamos entrando a la universidad, ¿no? Entonces es ahí donde se rompe un poco el concepto, pero en realidad no lo estamos haciendo. Por eso tiene que ver el concepto de digital y físico, ¿no? A mí en lo personal no me gusta hablar del concepto de virtual porque esa es una discusión que se tuvo en los 90 y que los filósofos llegaron a la conclusión de que la virtualidad era algo que existía pero que no existía, pero que físicamente no podía existir, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y cuando nosotros hablamos de algo digital, sí existe, es decir, hay un código binario detrás de todo esto que representa los unos y los ceros y que nos permite tener una realidad digital, no virtual. Las realidades virtuales están aquí, miren, en la imaginación, y además eso todavía es cuestionable por los impulsos bioeléctricos o eléctricos que nos generan las imágenes, los pensamientos, etc. Entonces, son teorías muy interesantes y yo en lo personal prefiero manejar el término digital y no convencional, ¿no? Porque eso nos permite entender que podemos crear ambientes digitales para el aprendizaje, ¿no? Y ambientes digitales personales para el aprendizaje, esa es la nueva tendencia. Pero yo creo que estos ambientes que estamos programando apenas están evolucionando así, ¿no? Nosotros ya deberíamos estar trabajando con realidad virtual, ¿no? Que esa es una verdadera realidad virtual y que sí tiene que ver con los aspectos. O sea, imagínense una clase en donde los niños puedan estar desde su casa y se ponen sus lentes de realidad virtual y en ese momento entran en un mundo digital donde están sus maestros, sus compañeros y todo esto. Y van a aprender sobre los dinosaurios. Y entonces empiezan a caminar sobre una jungla y cada quien va por su lado explorando y de repente toca una planta y le sale la información de la planta, le salen videos, alguien que le está explicando y de repente empieza a sentir una respiración detrás de él, ¿no? Y entonces voltea a ver y ve un tiranosaurio rex, ¿no? Y el tiranosaurio le gruñe y está del tamaño que debe ser un tiranosaurio, entonces en ese momento el niño lo detiene, interactúa con él y se le pueden poner inclusive retos, ¿no? A ver, el primero que encuentre tal planta y la traiga para que hagamos determinada cosa es el que gana. Todo esto se puede hacer mediante la realidad virtual. No lo podemos hacer en un salón de clases. Bueno, sí se puede mediante el juego de rol, que es una herramienta muy interesante que también yo la he estado estudiando hace mucho tiempo y que permite trabajar la imaginación como máquina de realidad virtual y generar todo eso, solución de casos, resolución de problemas, competencias, etc. Pero para llegar a ese punto se necesita pasar por un proceso lúdico de integración de tecnologías y didáctico que muchos maestros no podemos pasar. Y no podemos pasar porque justamente romper los paradigmas de los cuales nos están hablando es muy difícil. Si tú dices yo juego, ¿no? Entonces ya ahí ya hubo algo así como mal, ¿no? Por ejemplo, nuestra facultad es la única, la Universidad Veracruzana que tiene
una experiencia educativa, aunque es un tópico, ¿no? Es opcional, pero es justamente la didáctica, lo lúdico, ¿no? Entonces, aterrizando un poco lo que decían las doctoras, en esta generación de nuevos paradigmas, en esta planeación de clases, en estos modelos de las TICs, es muy importante tomar en cuenta las diferentes posibilidades y opciones que se tienen. Miren, voy a regresar a mi metáfora del docente como cocinero. Nosotros estamos acostumbrados a hacer comida corrida, ¿cierto? Y entonces, bueno, pues ahí te va tu sopita, ahí te va tu guisadito, y escoge de estos, sobre cuál quieres. Pues ya tengo las mismas de siempre, ¿no? Mis sopitas. Ya tengo lecturas, ya tengo mapa conceptual, ya tengo ¿cómo se llama? Infografía. Y ya que hiciste esas, ahora te paso entre todos para que compartan una ensalada y entonces les voy a dar plenaria, ¿qué más? Foro, ¿no? En clase. Y ya tengo yo mi comida corrida y la he venido manejando y he visto que funciona. Pero ¿qué pasa cuando a tu fondo de repente llega alguien y dices que yo soy vegetariano? Yo no como carne. O te llega otro que te dice, no, pues yo soy intolerante a la lactosa o al gluten. Entonces, llegan a tu clase ya o están empezando a llegar a nuestros salones gente que aprende de manera diferente. Y nosotros no tenemos las opciones. Y como no tenemos las opciones, nosotros le decimos a los chamacos, tienes que, ¿no? Ahora sí que te lo tragas, ¿no? En lugar de detenernos y decir, a ver, espérame, ¿cómo es que tú eres vegetariano y cómo funciona eso? O sea, caray, tú entiendes un meme, yo no lo entiendo. Y en lugar de ponerme a estudiar y ver cómo funcionan los memes, mejor le digo, los memes no son permitidos, ¿no? Las tecnologías en clase no son permitidas. No digo que ese sea su caso, pero así es el general. Y digo que no creo que ese sea su caso porque ustedes están estudiando su especialización, ¿no? Entonces, el problema es que ante estas necesidades y ante estas situaciones que están cambiando, nosotros no reaccionamos. O, más bien, perdón, nosotros accionamos y no reaccionamos. ¿Cuál es la diferencia? Que accionar es hacer algo sin reflexionar, ¿no? Porque tenemos que hacerlo. Y reaccionar tiene que ver más con lo que yo analizo antes de poder tomar una acción, una determinada situación. Entonces, nuestro papel está cambiando por eso, porque la realidad está cambiando, porque la gente aprende de diferentes maneras. Nosotros podemos verlo inclusive, o sea, las posibilidades que tienen para aprender y nosotros para enseñar ya cambiaron, son diferentes. Entonces, mientras más nos tardemos en poder entender eso y mientras más nos tardemos en poder desarrollar nuestras estructuras de clase pensando en eso, más nos vamos a enfrentar a una frustración y a un proceso que inclusive puede llegar a decir, suelto la toalla, esta gente ya no entiende, yo ya no los quiero, bla, bla, ¿no? Y pum, me voy, ¿no? Entonces, sí es importante tomar en cuenta estos factores. Cómo la inclusión de tecnologías está modificando la realidad y cómo para que nosotros podamos enfrentar esa realidad, necesitamos estructurar nuestra clase de manera diferente. Son los mismos principios, ¿eh? O sea, les vamos a dar de comer a las personas, pero ahora tenemos que hacerlo con más herramientas que nos permitan entender. Hay una corriente que se llama Learning Analytics, que justamente está tratando de resolver la duda que nos estaban planteando hace rato, o sea, cómo la gente aprende con las tecnologías, con esta mediación. Y entonces está empezando a trabajar ya con plataformas inteligentes que te presenten los datos de las personas, cómo hacen, que evalúen si están aprendiendo o no en los foros, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Obviamente lo están haciendo a través de un manejo conductual y un manejo, ¿cómo se llama? Neurofisiológico, ¿no? Porque no hay ninguna otra disciplina de la psicología que realmente pueda explicar a través de una experimentación dura cómo la gente aprende, ¿no? La otra escuela son los cognitivos, ¿no? Pero los experimentos de ellos tardan mucho en hacerse ese proceso para poderse aplicar y la computadora trabaja principalmente con códigos binarios y de ensayo y error, ¿no? Entonces, la interpretación de las estructuras mentales y cognitivas, pues es más compleja, tiene que ver también con lo subjetivo. Entonces, es un proceso que apenas va, ¿no? No podemos todavía decir si sí o si no tajantemente, pero lo más importante es saber que esa realidad está cambiando y que tenemos que accionar conforme a ella. Es cierto lo que dice Eva, dice que el problema es que pocos están en la especialización y los alumnos van a tener profesores tradicionales y asesores que guían el aprendizaje, lo que ocasiona problemas de entendimiento de los estudiantes. Sí, efectivamente, o sea, nosotros históricamente estamos en el momento de un cambio de paradigma, ¿no? Entonces, pasa lo mismo que cuando en la escuela se empezó a instalar las teorías cognitivas, ¿no?
con el constructivismo. Recuerden que el constructivismo llega por ahí de los 90 aquí a México, ¿no? Entonces, al principio, pues nos costó un chorro de trabajo poderlo. Todavía el constructivismo no se ha sentado, ¿eh? O sea, no, no se ha sentado porque el paradigma conductual sigue. Entonces, a nosotros históricamente nos corresponde hacer el esfuercito, ¿no? Para empezar a reaccionar ante este fenómeno que está sucediendo. Obviamente el estudiante se va a acostumbrar. Por ejemplo, a nosotros nos pasa, a ver, tenemos nuestro curso en línea y ya se vienen con nosotros los estudiantes que ya les gusta aprender en ese tipo de modalidad. Pero habrá otros que dicen, yo prefiero irme a sentar, escuchar al maestro y que al final me deje un trabajo. Entonces seguimos, mientras haya esas opciones, el estudiante va a poder elegir. Que lo mejor es eso, que el estudiante puede elegir. Por eso es importante tener estas opciones, lo presencial, lo semipresencial y la distancia. O sea, concuerdo, la educación a distancia no es la solución y siempre lo he pensado. Acá en Veracruz tuvimos el consorcio clavijero, que fracasó rotundamente. Y una de las cosas por las que fracasó rotundamente fue porque se creía que la gente, aunque podía hacer educación a distancia, la iba a preferir sobre la educación presencial. Y no, es una cuestión cultural. La gente en ese entonces seguía pensando que la educación a distancia era patito, ¿no? Entonces, pues socialmente no la iba a tomar, ¿no? Y aunque se crearan nuevas carreras y todo eso, pues no, fue poco. Y así ha pasado con mucho la educación a distancia en nuestro país, porque se sigue creando la educación a distancia para la gente que sí puede acudir a las aulas. Y si una gente puede acudir, aunque sea de manera semipresencial, lo va a hacer. Para mí, en particular, yo creo más en la integración de tecnología en las aulas, a través de los dos modelos, Blended Learning o Flipped Classroom o algún otro que se pueda aplicar, y en la semipresencialidad con inclusión de tecnologías. Creo que eso para nuestro país y para nuestra idiosincrasia y nuestra forma de pensamiento sirve más, ¿no? Además, para nuestras condiciones climatológicas sirve más. La educación a distancia es sobre todo para aquellas personas que físicamente no podemos estar en una universidad. ¿Por qué se aplica aquí, por ejemplo? Pues porque nosotros estamos acá en Veracruz, ¿no? Entonces, al momento de que nosotros estamos acá en Veracruz y que en este momento somos el núcleo académico de especialización, pues perfectamente podemos estar trabajando en la educación a distancia en línea. Sin embargo, si ustedes quisieran, pudieran reunirse con sus otros compañeros de la especialización en sus propios campos y trabajar en conjunto. Eso lo pueden hacer. Si no lo han hecho, los invito a que lo hagan, ¿no? Pero pueden hacerlo sin ningún problema, porque esta especialización no los limita a que solamente lo hagan de manera individual, sino que la colaboración pueda ser con las personas que están en su lugar de trabajo. Y ahí, ¡pum!, se rompe. ¿Qué es? ¿Educación a distancia en línea? ¿Educación semipresencial? Estamos reaccionando ante el fenómeno de la multimodalidad educativa. Justamente eso es lo que trae el fenómeno. El fenómeno no viene claro, no viene definido. Y cuando nosotros tratamos de encasquetar algo, entonces, ¡pum!, ya nos tronamos. Por eso a mí no me gusta hablar ya tampoco de modalidades tal cual o per se, sino el proceso de integración de tecnologías mediante la tecnología educativa. ¿Alguien que quisiera decir algo? Por ejemplo, Eduardo Barrera y Jaime nos dicen, prefiero la semipresencialidad al 100%. Claro, es una cuestión de semipresencial y no solamente de cómo me gusta aprender, sino cómo me gusta enseñar, ¿no? Claro. Eso es importante. O sea, eso no tiene por qué cambiar. O sea, si yo me siento cómodo y estando mejor en una cuestión semipresencial o una cuestión a distancia, pues voy a trabajarlo semipresencial. No tengo por qué cambiar educación a distancia. Y menos si mis estudiantes vienen a mi salón de clase o pueden venir a mi salón de clase. Yo, por ejemplo, mis clases, aunque son semipresenciales, la primera es obligatoria que esté en el salón de clase. Y entonces ahí es el encuadre, el curso, ok, las 4 sesiones restantes se me pueden ir a su casa, ¿no? Y ya se desaparecen. Quien quiera asesoría se viene y se las damos presenciales o se las damos digitales. Y el modelo está funcionando perfectamente, ¿no? Pero no podemos, o sea, hay gente que dice, maestro, ya me conozco su metodología, me meto a la plataforma y lo hago solo. Perfecto, ese tomó educación a distancia en línea. O hay alumnos que dicen, maestro, la verdad es que yo no tengo computadora, o no puedo, no quiero, o estoy enamorado de usted, quiero que me dé clases presenciales. Y entonces, pues ya se va a clases presenciales, ¿no? Y ahí estamos, o sea, manejamos toda esa flexibilidad sin ningún problema, ¿no? Entonces, lo importante es darse cuenta que la tecnología es un medio y no un fin. Y justamente eso es lo que ha pasado con muchas universidades que la utilizan como fin y por lo tanto, como es modo de educación a distancia, la hacen para lo que ellos quieran. Voy a darle la palabra a Sandra. Me gusta mucho participar haciendo conclusión de escuchar todo y me gustaría rescatar un poco lo que leí dentro de la clase de la maestra Katy con respecto a que las estrategias no siempre tienen el mismo efecto sobre todos los estudiantes.
Entonces, yo creo que la parte primordial de lo que hemos estado platicando el día de hoy, a mí me hace reflexionar con respecto a que una formación de calidad pedagógica en cuanto a planeación de cursos o la implementación de actividades académicas dentro de una clase, tiene que ver mucho también con la apertura que nosotros tengamos como docentes para estar ajustando la planeación si algo no funciona. Precisamente las estrategias para esto nos sirven. Tener una diversidad de información con respecto a cómo yo puedo estar ajustando mi planeación para lograr el objetivo que quiero a partir de las estrategias que se requieren. Y pues el hecho que nosotros estemos preparándonos en una especialización para utilizar las tecnologías, no quiere decir que esto va a ser aplicable para todos mis estudiantes. Entonces, sí creo importante que mantengamos siempre abierta la posibilidad de estar generando ajustes constantes también a nuestras planeaciones en base a las estrategias, a la infinidad de estrategias que sabemos que pueden servir en función de lo que nuestros estudiantes requieren, ¿no? Contextualizar mi clase también en función de las características que yo voy viendo conforme la interacción de los participantes. Hacía también una reflexión en una de mis tareas pasadas. La parte del diagnóstico previo que uno realiza dentro de la clase puede también incluso cambiar. Hablaba yo un poco de las interacciones grupales que se van dando a lo largo de un periodo académico entre profesores, entre estudiantes, y también estas interacciones son influyentes dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, yo puedo planear ciertas estrategias previas, pero puedo... Y bueno, sería todo. Gracias. Muy bien. Obviamente esto nos lleva a otros factores como la emoción, la socialización, el lenguaje, ¿no? Que son muy importantes cuidar para que entonces estos procesos didácticos, estas estrategias puedan funcionar. Efectivamente, no a todos nos funcionan igual las mismas estrategias, por eso lo más importante, y yo vuelvo a mi ejemplo de comida, es en lugar de tener un negocio de comida corrida, sería muy bueno tener un negocio de buffet. Y esto nos permitiría que los estudiantes, sin importar su contexto, sin importar su personalidad, pudieran aprender de todas maneras, ¿no? Para que entonces no nos estemos quebrando la cabeza en cómo hacer que esos 800 estudiantes que nos estaban contando que a veces han llegado a tener, irlos conociendo poco a poco, porque eso sería imposible. Pero en cambio, si yo les presento una gama, un buffet bastante amplio, ellos van a decidir, van a elegir y entonces se hacen responsables de su aprendizaje. Que ese es lo integral, ¿no? Dice María Belén que es comida corrida. Mira, no sabía que ella le dice el plato corriendo. Pues es eso de que cuando llegas a un lugar y te dan sopa, guisado y postre y agua y tortillas, ¿no? Y ya más escoges entre 2 o 3 opciones y ya. Y es barato y rápido. Le voy a dar la palabra a Eduardo. Creo que lo que nos participaba la compañera Sandra es muy interesante, en el sentido de que, pues sí tenemos la capacidad de generar, pero aquí lo importante es de generar los contenidos. Yo creo que me está sirviendo esta herramienta a mí para la generación de nuevos contenidos que tengan más alcance para cada vez más estudiantes con diversas capacidades y diversas formas de ir aprendiendo. A mí me ha interesado este curso en ese sentido, en conocer nuevas estrategias para adquirir nuevas formas de aprendizaje. Exactamente, y esa es la idea justamente, porque al final en su taller, que es el último módulo, ustedes van a diseñar una UDA para 3 modalidades, para una modalidad convencional y 2 modalidades no convencionales, o sea, semipresencial y educación a distancia en línea. Ese es el producto que ustedes van a entregar, una sola UDA que pueda aplicarse al menos estas 3 modalidades. Lo van a ver cómo. Entonces, en este proceso van recabando estrategias, herramientas, y ahí van a llegar a plasmarlo, para que en ese proceso ustedes ya tengan un material que se va a convertir en un curso en cualquiera de las 3 modalidades, ¿no? Entonces, idealmente, su trabajo los va a llevar a poder estar listo para 3
eventualidades, para 3 modalidades. Entonces esa es la idea. No nada más es la idea de que se llenen de teoría, sino que justamente con esa teoría pueden ustedes implementar e implantar otra cosa diferente ya en su práctica docente. Y nos van a pagar. Es parte del proceso de lo que van a hacer. Digo, porque un curso así tiene costo. Es parte de lo que ustedes van a hacer. La implementación en la universidad es lo que se va a poder llevar a cabo. Bueno, dice Arlene, pero fue descansado porque unas cosas se acaban antes y otras se quedan, si no es un albur. Sí, bueno, eso sí aplica en la comida. En cuanto a la educación, no, porque tú les pones las posibilidades didácticas y ellos eligen la posibilidad didáctica que quieran hacer, ¿no? Afortunadamente a nosotros no pasa eso. Juan José, adelante, permíteme o desbloqueate tu micro, por favor. Juan José Martínez, reiniciar audio. Adelante, Juan José. Sí, gracias por permitirme participar. La verdad, a mí el curso también me ha servido bastante porque mi inquietud era esa, cómo hacerle llegar a todos los alumnos la transmisión del conocimiento. Y veo que no nada más es transmisión, sino en realidad es buscar más, ir más allá. Y un reto es generar conocimiento nuevo con ellos, con las nuevas experiencias y con el ciclo de regenerarse y reconstruir o construir nuevo conocimiento para cada semestre. Ese es el reto que yo tengo con mis alumnos. Gracias. Gracias, Manuel. Muy bien, muchas gracias. Fíjense que eso tiene que ver mucho con pensar que el conocimiento no más allá de darles información estructurada, sino que ese conocimiento lo puedan aplicar en la resolución de algún problema. Si no lo puedes aplicar en la resolución de un problema, entonces pues, el conocimiento se va a quedar ahí y se va a ir olvidando, ¿no? No se hace significativo ni se hace real para el estudiante. Bien, entonces con eso nos despedimos para ya no quitarles más tiempo. Nos queda una sesión más de estos cursos. Están muy interesantes los temas. Recuerden que estamos para servirles.